Un equipo acostumbrado a dominar la Premier League y competir en lo más alto en Europa, el Manchester City de Pep Guardiola se encuentra hoy en un terreno desconocido. Entre lesiones, críticas, una racha de derrotas y problemas legales que podrían afectar seriamente al club, la situación pinta complicada para los Citizens. ¿Estamos ante el final de una era? Hoy analizamos las señales que apuntan a una situación crítica en el equipo de Guardiola. Y ojo, que estas no son gritas cualquiera, esto huele a desgaste. Pep Guardiola dijo en rueda de prensa que nunca había tenido un problema tan serio con las lesiones en 9 años. Escuchen bien, en 9 años. ¿Es casualidad? No lo creo. Aquí hay algo más profundo. La mentalidad de hierro del City empieza a oxidarse. Esta racha de derrotas, primero en la Carabao contra el Tottenham, luego en la Premier con el Bournemouth y para rematar, una humillante derrota 4-1 en Champions frente al Sporting. Es insostenible, 3 derrotas seguidas y encima una goleada que expone a un equipo sin recursos en defensa y con jóvenes que, francamente, no están listos para la Champions. Muchas voces críticas en Inglaterra coinciden en lo mismo, que hay una dependencia de Haaland para todo. Sin Doku, sin De Bruyne y sin Grealish, el City está perdido. Erling Haaland lleva más de la mitad de los goles del equipo en la Premier, pero un equipo de esta talla no puede depender de un solo jugador. El desgaste mental, físico y hasta emocional está golpeando fuertemente al equipo. En la última alineación, Guardiola tuvo que colocar a Rico Lewis y Simpson Purcell en defensa, dos chicos que, por más potencial que tengan, no son los hombres que te llevan a ganar una Champions. Y es aquí donde me pregunto, ¿dónde vimos esto antes? La respuesta es bastante obvia, esto ya lo hemos visto con el mismo Guardiola en sus etapas en el Barcelona y en el Bayern de Múnich. En ambos casos fue algo similar donde eventualmente decidió dar un paso al costado debido al desgaste físico y mental. Pep construye imperios sí, pero la exigencia a la perfección que demanda termina agotando a todo su entorno. El desgaste, tanto suyo como del equipo, es real. En el Bayern, en el Barcelona y ahora acá en el City, no sería raro que incluso ya esté pensando en el futuro fuera de Manchester, ya que la falta de claridad sobre su continuidad y la salida de figuras clave en la dirección deportiva generan toda incertidumbre a su alrededor. Pero por si fuera poco, encima está el tema del fair play financiero. ¡Qué lío, vaya! Se rumorea que equipos de la Premier van a reclamar indemnizaciones millonarias, alegando que el City habría manipulado las posiciones en la liga, afectando la clasificación europea durante casi una década. Si esto prospera, olvídense de fichajes de lujo. Este tipo de juicios te desmantelan un equipo entero. La temporada 2024-2025 será crucial para definir el futuro del Manchester City y de Guardiola. Con un plantel disminuido, una carga de trabajo agotadora y problemas en el horizonte legal, las opciones son limitadas. ¿Podrá el City superar esta crisis y volver a la cima? ¿O estamos viendo el inevitable desenlace de uno de los proyectos más ambiciosos de la última década?